Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Berta Melo, psicóloga y coach. Muchísimas gracias por conectarse una vez más y escuchar el contenido de mi canal en YouTube, Berta Melo, psicóloga y coach. Hoy voy a compartir, estamos en febrero y habíamos hecho dos capítulos anteriores sobre el tema del amor. Y hoy voy a compartir un contenido más que tiene que ver con ese tema del principio básico del amor personal, y es la insatisfacción personal. Me acuerdo que hace unas semanas salí con mi esposo a cenar y fuimos a un lugar muy bonito. Físicamente era un lugar bastante atractivo, llamaba mucho la atención. Habíamos ido unas 2 o 3 veces ahí, no me acuerdo mucho. Y bueno, llegamos ese día, esa noche, a cenar con él. El lugar, a pesar de no tener una música de fondo, como que la música es el alma del universo, ¿no? Que le da vida a todo. Y a pesar de no haber música de fondo y estaba como muy callado, era un lugar, como dije antes, físicamente agradable, atractivo y se veía bien. Llegamos, nos ubicaron en una mesa, nos sentamos con mi esposo y estábamos los dos en muy buen ánimo, como la mayoría de veces estamos. Es muy bonito compartir cuando uno está en pareja y cuando ha tenido un concepto verdadero del amor. Es muy bonito compartir esos momentos con alguien que nos da el balance, nos equilibra y nosotros le brindamos también ese balance y ese equilibrio. Ese es el concepto de amor que yo tengo y que siempre trato de compartir con las personas o en mis grupos, en mis talleres y sobre todo en mi círculo de mujeres. Bueno, estábamos ahí en muy buen ánimo, era una tarde preciosa, estábamos conversando y de pronto llegó una muchacha que iba a ser nuestra mesera asignada. En el mismo instante en el que ella llegó, con una actitud, una muchacha bastante joven, digamos unos 27 años, en ese mismo momento que ella llegó y con la actitud con la que llegó, fue como si la luz que había habido en el entorno físico, empezara a disminuirse con ella. Una actitud hostil, agria, pero sobre todo una actitud como de insatisfacción personal. Nos preguntó qué queríamos, hicimos la orden y ella se fue. Inmediatamente mi esposo y yo nos miramos y observamos la actitud de ella. En un espacio donde el servicio al cliente es muy importante, porque no solamente estamos haciendo una transacción comercial, estamos en un espacio donde va a haber conversaciones, va a haber diálogo y está el proceso de comer en el medio. Para mí la comida es una parte muy importante, la comida, el diálogo, la conversación y ese aura, esa energía que se establece en ese momento de ingerir nuestra comida es muy importante. Entonces, en un lugar donde hay ese tipo de servicio, donde tú vas a comer, a pasarla bien, no es una oficina donde tú tienes que hacer trámites legales o necesarios X, donde la mayoría de gente puede estar cansada o de mal humor o sobreestresada con tantos trámites y tantos papeleos. No, es un lugar donde la gente va a sentarse, va a conversar, va a disfrutar y va a comer. Entonces es un lugar muy importante, muy especial, desde mi interpretación. Lo único que se nos pasó fue sentir tristeza de cómo gente tan joven
lo que estaba haciendo era tocar a otros con esa energía sombría, desgastante y negativa que es la insatisfacción personal. Pero ¿qué cosa es la insatisfacción personal? La insatisfacción personal no tiene que ver con lo que tú haces, en el espacio en el que estás o con quién vives. La insatisfacción personal es apenas una interpretación, una percepción interna de lo que tú eres. La insatisfacción personal es como ese golpe que te das a tu autoestima, a tu confianza, pero no es un golpe que te das solo a ti misma o a ti mismo, sino es un golpe que también estás dando a las personas de tu entorno. La insatisfacción personal es algo tan absurdo como el querer divertirte en una fiesta sabiendo que a esa fiesta van a ir personas con las que tú simplemente no te llevas bien. Entonces vas con la intención, pero ya sabes que no te vas a divertir. Un total absurdo. Podemos interpretar que la insatisfacción de personal de ella tenía que ver con el trabajo que hacía o con algo que le pasaba en su casa o con las metas que ella no lograba. Porque la insatisfacción personal no tiene que ver con una meta lograda. Es decir, a mí se me hincha el pecho, estoy feliz, me siento totalmente plena cuando logro una meta. Entonces mi satisfacción personal sube a 100. No tiene nada que ver con eso. Porque yo puedo estar en el camino de lograr metas, pero aún no las he logrado, y sentir satisfacción personal con mi propio esfuerzo, con el propio concepto que tengo hacia mí misma. Entonces, y bien, puede ser cierto, puedes haber nacido en un contexto donde tus padres no te dieron lo que tú creías que te tenían que dar, porque ese ya es un concepto falso también, ¿no? Puede ser que no pusieron todos los ingredientes que tú pensabas, que la vida no es lo que tú quieres que sea. Puede ser que no encontraste la pareja ideal. Puede ser que en este momento de tu vida te pasen A, B, C, X, Y, Z cosas y situaciones. Pero eso nada tiene que ver con la insatisfacción personal y mucho menos tiene que ver con que le des la factura, le des ese bill a las personas que no tienen directamente nada que ver contigo, con tu interpretación de tu vida, con el nivel de felicidad que tú tienes. Es tu obligación dar lo mejor a la gente, darle esa parte que todos tenemos, porque todos tenemos esa parte que se siente bien, que es bondadosa, que es generosa, que a pesar de que no nos pueda salir bien algunas cosas en cierto momento, en cierta etapa de nuestra vida, podemos seguir avanzando sin cobrarle nada a los demás, a nuestros padres o a la vida. Nuestros padres no tienen una deuda con nosotros. Las situaciones no tienen una deuda con nosotros. Mi jefe no tiene una deuda conmigo. Mi pareja no tiene una deuda conmigo. La vida no está en deuda conmigo. Cuando nosotros aclaramos todos esos puntos, vamos a empezar a generar un nivel mayor de satisfacción personal. Y la satisfacción personal tiene que ver con la confianza que yo tengo en mis propias habilidades, en mi propia capacidad de interpretar adecuadamente las situaciones, interpretarlas de manera que me convenga para que yo pueda lograr más cosas, que se me genere emociones positivas, porque eso me va a ayudar a lograr más cosas y a aligerar la carga en mi camino de vida. Porque en el camino de vida vamos a encontrar muchísimas cosas y eso es natural. Pero la actitud
la interpretación va a ser la clave para nuestro nivel de satisfacción personal. La satisfacción personal no tiene que ver con 1 o 2 metas cumplidas. Tiene que ver con ese esfuerzo que hacemos diario y del cual nos sentimos orgullosos porque estamos en el camino de ir logrando nuestras metas. Y una vez que la logramos nuestra meta, nuestra satisfacción personal no va a ser ni más ni menos, porque es el camino que nosotros nos hemos trazado. El estar insatisfechos crónicamente tiene que ver con un nivel de neurosis. Y el nivel de neurosis es simplemente el sentirme mal, quejarme mal por cosas que ni siquiera sé exactamente cuál es el origen. Es decir, es un hábito que puede ser que lo hayamos aprendido de nuestros padres otra vez, puede ser que lo hayamos visto en la sociedad, puede ser que sea común en nuestros amigos y que entonces lo hemos absorbido, pero no es un hábito sano, no es un hábito positivo y no es un hábito que nos va a ayudar a escalar niveles en la vida. Porque yo veo la vida como una escalera, donde cada peldaño implica un esfuerzo mío, implica conocimiento, implica confiar en mí. La insatisfacción personal también está asociada mucho al nivel de confianza. Si yo elijo un trabajo que me hace infeliz, ¿quién eligió ese trabajo? ¿Eligieron mis padres? ¿El destino? ¿La vida? Lo elegí yo. Si lo elegí yo, fue porque ganaba bien, porque era lo que tenía más cerca en ese momento, porque sabía que iba a ser útil en este momento de mi vida. Y entonces, si lo elegí yo, tengo que confiar en mí. No puedo presentarle a todo el mundo esa tarjeta que es nuestra expresión de insatisfacción personal. Porque cada vez que tú presentas esa tarjeta de presentación, vas a ir teniendo más fracasos en la vida, generado por el nivel de interpretación que les das a las cosas, a ti misma, a la vida, a tus padres, a tu familia, a la situación. Y ese nivel de interpretación va a ser que tú misma te impidas ver o tú mismo te impidas ver todas las cosas maravillosas y desafiantes también que existen en ese panorama de vida, en nuestro camino siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un nivel de satisfacción personal? Las metas son muy importantes y hace un momento dije, no necesitas alcanzar una meta para para mejorar tu nivel de satisfacción personal. Eso es parte del proceso. Pero las metas nos van a ayudar primero a tener una dirección en nuestra vida. Muchas personas entran en depresión, no saben qué hacer, están confundidas porque no lograron encontrar una dirección en su vida. O en otras palabras, lo que escuchamos mucho en libros, en podcasts y en videos, que es el sentido de vida. El sentido de vida o el propósito de vida que Viktor Frankl, un psicólogo de origen judío, lo explica tan bien y lo trabajó tan bien a nivel de un estudio que hizo basado en su propia vida. Entonces el propósito de vida, el sentido, yo le llamo la dirección en tu vida. Cada día yo tengo que tener una dirección, es como tener una agenda, un planner. Si no lo tengo, estoy confundida. Y si estoy confundida, estoy desanimada. Y si estoy desanimada, mi nivel de satisfacción personal va a ir bajando. El otro punto es, ten confianza en tus propias elecciones, en tus propias decisiones. Puede ser, y no puede ser, de hecho va a suceder que algunas de nuestras decisiones no sean las adecuadas en ese momento. Y que después cuando las veamos las consecuencias, digamos, ¿por qué decidí eso? Pero la confianza
es la clave de esto, y es que cuando decidimos tenemos que ver muchas variantes y jamás estar basado en emociones. Y que puede ser que parte de ese proceso sea el tomar malas decisiones. El tomar malas decisiones no es inadecuado. Lo que es inadecuado es no aprender de ellas. El otro punto es, empieza a generar un nivel de plenitud en tu día a día. Cada vez que nosotros echamos una mirada atrás para ir a nuestro pasado, yo siempre le pregunto a las personas, ¿para qué das una vuelta a tu pasado? ¿Para qué haces ese viaje virtual, imaginario a tu pasado? ¿Puedes modificar algo de tu pasado? ¿Estás yendo a tu pasado para traer un aprendizaje valioso? ¿O estás volviendo a tu pasado para castigarte y castigar a las personas que tú crees fueron tus victimarios o los causantes de tu infelicidad? Si estás volviendo al pasado para elaborar un proceso de perdón, excelente. Aunque hay una oración muy bonita en metafísica que dice que en el mundo espiritual no hay nada que perdonar, y que me parece maravillosa, porque nos pasamos la vida diciendo yo ya perdoné a mi papá, yo ya perdoné a mi mamá, yo ya perdoné a mis 2 ex esposos, pero seguimos cometiendo equivocaciones. Entonces, no hay un instrumento que mida si en verdad hemos perdonado o no, o si creemos que estamos perdonando, o si estamos intentando perdonarnos. Pero me parece valiosa esa frase de que en el mundo espiritual no hay nada que perdonar, que las circunstancias se dieron porque no supimos tomar decisiones adecuadas basadas en nuestro mejor bien, y fueron basadas más bien en emociones como el miedo. Entonces, la insatisfacción personal no tiene tampoco su fuente en el pasado. Hoy escuché o leí algo sobre cómo puedo yo ser un buen profesional si todavía no estoy sanado en estas áreas. ¿Cómo puedo ayudar a otros si no estoy sanado en estas áreas? ¿Cómo puedo avanzar si no estoy sanado en estas áreas? ¿Cómo puedo dirigirme en la vida si todavía no he solucionado este problema? Entonces deja esas cuestiones a un lado y sigue avanzando en lo que te toca avanzar. Porque el pasado, podemos hacer un viaje virtual al pasado, pero no es un viaje físico, objetivo. Lo hacemos solamente a nivel emocional o espiritual. Si yo vuelvo a un momento de mi vida de hace 20 años en los que hice algo que me parece que estaba muy mal, y vuelvo para ver las circunstancias, a las personas que dañé o las acciones que tomé en ese momento que fueron inadecuadas y que iban a marcar mi vida, si vuelvo para darme cuenta de lo que pude haber hecho y de lo que he mejorado en ese proceso, estoy haciendo algo magnífico. Pero si no, déjalas a un lado y empieza a hacer la parte que te toca. Porque también puede ser que busquemos excusas en nuestro pasado, que ya no existe, que está como en la nube de los teléfonos, en el iCloud, pero que no existe en mi presente. Y la pregunta sería, ¿de qué me está sirviendo? ¿La estoy tomando como una excusa? ¿Puedo así justificarme? Y en ese proceso estoy haciendo lo mismo que hice en el pasado. En el pasado puedo haber sido víctima de otros y ahora estoy siendo víctima de mis propias acciones y de mis fantasmas.
de antes. Entonces, si tú eres una de esas personas que se siente insatisfecho cada día o insatisfecha cada día con lo que haces y te estás dando un golpecito, porque eso es un golpe a la autoestima, y ese golpe, esa bofetada que te estás dando diariamente, no solamente es para ti, es para las personas de tu entorno y para las personas como mi esposo y como yo, que éramos clientes, que nos llegó también ese golpecito, porque no puedes estar ajeno y no sentir pena o incomodidad, y otras personas pueden sentir hasta fastidio, a intolerancia, levantarse e irse, ¿no? Entonces, si estás sintiendo eso, nada tiene que ver con tu situación actual. Tu situación actual va a cambiar en la medida que tú empieces a confiar en las acciones que tomas, que confíes en la persona más confiable que hay, que eres tú en este momento de tu vida en la que ya somos adultos. Trabaja tu día con plenitud. Haz todo lo que puedas hacer organizadamente en tu día, con una intención, con una dirección, o con lo que llamaba Viktor Frankl, un propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito no es trabajar, generar más ingresos, tener una casa grande, 3 autos. Eso es maravilloso. Y no lo es al mismo tiempo si quieres impresionar a otros. Pero el propósito tiene que ver más con un nivel de plenitud y satisfacción personal en nuestro día a día. Y para eso tenemos que confiar en las personas más confiables, que somos nosotros mismos. Muchísimas gracias. Espero te haya aportado un granito mayor de más que de conocimiento, de acción y de práctica, y que te sirva en tu día a día. Gracias sobre todo por apoyarme compartiendo este video, suscribiéndote, dándome tus comentarios y enviándome tus preguntas. Muchas gracias. Soy tu amiga Berta Melo, psicóloga y coach. En un momento con Berta en este canal de YouTube, Berta Melo, psicóloga y coach. Nos vemos y hasta la próxima.